tenemos un arreglo acá de una cuerda que está tensionada con una masa. El problema nos dice lo siguiente. En el arreglo que se muestra en la figura, un objeto se puede colgar de una cuerda con una densidad de masa lineal de 0.002 kilogramos sobre metro, que pasa sobre una polea ligera. La cuerda se conecta a un vibrador de frecuencia constante y la longitud de la cuerda entre el punto P y la polea es de 2 metros. Cuando la masa m del objeto es de 16 kilogramos o 25 kilogramos, se observan ondas estacionarias. Sin embargo, no se observan ondas estacionarias con alguna masa entre estos valores. Y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia del vibrador? Nota. Mientras mayor es la tensión en la cuerda, menor es el número de nodos en la onda estacionaria. Literal B. ¿Cuál es la masa del objeto más grande para la que se podrían observar ondas estacionarias? Bien, algunos de los datos que nos da el problema son estos: la densidad lineal, la longitud de la cuerda, las masas y la frecuencia, que es constante. Dice que solo se producen ondas estacionarias para valores precisos de 16 y 25 kilogramos. Probablemente hayan otros. Bien, necesitamos encontrar primero cuál es la frecuencia del vibrador. Para eso vamos a asociarlo con la velocidad de propagación. Bien, la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, pero también es igual a la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad. Vamos a calcular entonces la fuerza de tensión. Como es este el objeto que está haciendo tensión sobre esa cuerda, este tiene un peso y ese peso se iguala a la magnitud de la tensión o de la fuerza de tensión. Entonces podemos asegurar que la fuerza de tensión es la masa por la gravedad. Para las dos masas vamos a tener dos fuerzas de tensión diferentes, dos velocidades de propagación diferentes. La velocidad de propagación 1 sería igual a la raíz de la masa 1 por la gravedad entre la densidad lineal, y la velocidad 2 será igual a la raíz de la masa 2 por la gravedad entre la densidad lineal. Para la masa 1 nos quedaría 16 por 9.8 entre 0.02, entre 0.002, según nos dice la densidad. Y para la masa 2 quedaría 25 por 9.8 entre 0.002. Bien, voy a calcular entonces las dos velocidades. En la primera velocidad nos da de 280 metros sobre segundos. Y la otra velocidad da de 350 metros sobre segundo. Y ya tenemos entonces aquí las velocidades. Las vamos a relacionar con la frecuencia y la longitud de onda. Dijimos que la velocidad de propagación es lambda por la frecuencia. Ahora, lambda se puede escribir en términos de la longitud de la cuerda y el número de antinodos, que sería 2 veces L sobre N por la frecuencia. Bien, ahora voy a escribir la velocidad 1 igual a 2 veces L sobre N1 por la frecuencia. N1 va a ser el número de antinodos que se forman para esa velocidad, a esa frecuencia. Y la velocidad 2L sobre N2 por F. Y la frecuencia es la misma porque el vibrador se hace oscilar a una frecuencia constante. La longitud de la cuerda también es constante. Entonces lo que cambia son las velocidades y el número de antinodos que se forman para esas velocidades. Vamos a dividir entonces la velocidad 1 entre la velocidad 2. Esto sería 2L sobre N1 por la frecuencia
entre 2L sobre N2 por la frecuencia. Eliminamos 2L y la frecuencia. Esto nos queda haciendo aquí el ordenamiento de los términos N2 sobre N1. Bien, y simplemente reescribiéndolo, tendríamos N2 sobre N1. Veo que si hay más velocidad, el número de antinodos disminuye, porque según veo en esta relación, la velocidad es inversamente proporcional al número de antinodos. Bien, de acá vamos a hacer este cálculo. Voy a dividir entonces las dos velocidades, 280 entre 350. Es igual a N2 sobre N1. Eso nos da 4/5. Bien, haciendo una asociación, como los antinodos solo pueden ser enteros, ¿verdad? N2 es igual a 4 y N1 es igual a 5. Lo que significa que para la frecuencia 1 se forman 5 antinodos y para la frecuencia 2 se forman 4 antinodos. Esta es la relación de antinodos con frecuencias. Bien, dijimos que vamos a calcular la frecuencia del vibrador. Por lo tanto, si ya conozco cuál es su velocidad y cuál es su número de antinodos, voy a ocupar la velocidad de propagación y el número de antinodos. Esto sería de esta forma. Frecuencia es igual a n veces la velocidad de propagación entre 2 veces la longitud. N, por ejemplo, para 5, voy a colocar 5 acá, por la velocidad de propagación, que es N1, serían 280 entre 2 veces la longitud, que es 2 metros. Bien, esto es igual entonces a 350 Hz. De la misma forma pude haber tomado también la velocidad 2, y esto sería de esta manera. El número de antinodos son 4, la velocidad 350 entre 2 veces 2 metros. Y esto nos da evidentemente 350 Hz. Bien, la misma frecuencia. Aquí tendríamos resuelto el primer literal. Bien, en el literal B nos pregunta cuál sería la masa del objeto más grande para la que se podrían observar ondas estacionarias. Eso significa que hay otra masa para la cual siguen formándose ondas estacionarias. Cada vez que vamos colocando diferentes valores de masa, dice ahí que va a cambiar la cantidad de nodos que podemos observar y nos dan una relación. Nos dice que entre mayor sea la fuerza de tensión, eso implica más masa, menos cantidad de antinodos se van a observar. Por ejemplo, veamos esta situación. Imaginemos que tenemos este modo de oscilación. Tenemos 3 antinodos. Esto se produce a una fuerza de tensión 1. Tenemos una cantidad de antinodos, 3, por ejemplo. Ahora aumento la fuerza a un valor 2 mayor y se generan 2 segmentos. Sigo repitiendo lo mismo para una fuerza 3 y aquí lo único que podría observarse como mínimo de antinodos o de nodos sería un antinodo y 2 nodos, el modo fundamental. Entonces acá tendríamos el valor de la fuerza máxima para el cual el número de antinodos se ha reducido a 1 o el número de nodos se ha reducido a 2. Entonces de acá la fuerza de tensión es la que yo ando buscando. Yo sé que la velocidad de propagación y la frecuencia se relaciona con esto. La frecuencia sigue siendo la misma. Entonces voy a ocupar la velocidad de propagación de esta forma. Fuerza de tensión entre densidad lineal. Y la velocidad de propagación es longitud de onda por la frecuencia. Y de acá vamos a despejar la fuerza de tensión. Esto sería de esta forma. La fuerza de tensión sería igual a lambda por F al cuadrado por la densidad lineal, donde lambda es 2 veces la longitud
entre n, número de antinodos, por la frecuencia, y esto al cuadrado por la densidad. Bien, ahora n sería igual a 1. Entre más aumentemos la fuerza, menos antinodos se van a observar, al igual que la cantidad de nodos. Entonces lo mínimo que podemos observar va a ser la formación de un antinodo, para que siga siendo onda estacionaria. Entonces la ecuación me queda reducida de esta forma. 2 veces L por la frecuencia, todo esto al cuadrado, por la densidad lineal. Bien, y ahora solo sería sustituir 2 veces 2 metros por la frecuencia, que son 350, al cuadrado por 0.002. Entonces la fuerza de tensión es igual a 3920 newton. Como la fuerza lo va a generar una masa que está sostenida, pues voy a dividir esto entre 9.8. Entonces la fuerza de tensión es igual a masa por gravedad, de tal forma que la masa es igual a la fuerza de tensión entre la gravedad, 3920 newton entre 9.8. Esto es igual a 400 kilogramos. Esta sería el máximo valor de la masa posible para que se sigan generando ondas estacionarias. En este caso generaría una de un solo antinodo. Y ahí se termina este problema.